Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes, profesor. Estamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, doctor. Se fueron. Buenas tardes, doctor. Bien. Depuración de nitrógeno en nuestra práctica de hoy día. Tenemos como competencia el nitrógeno a través de vías de síntesis y integración de aminoácidos. Y dos, analiza la toxicidad del amonio a propósito de un caso problema. Trata de un paciente varón de 52 años que fue Doctor, se le está internado entrecortando. por un cuadro de deterioro del estado de conciencia y fiebre. Doctor, se le escucha entrecortado. Tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, con retinopatía y arteriopatía diabética. Doctor, se le está entrecortando. Doctor, no se le escucha, doctor. La esposa que lo había llevado indicó. Doctor, no se le escucha bien. Sí, doctor, se le está entrecortando. Está entrecortado. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora Hola. sí, doctor. Ahora sí, doctor. Listo, muchas gracias. Vamos a presentar entonces primero grabación. Listo, ahora sí entonces. Nuestro tema es depuración de nitrógeno, como hemos señalado. ADC es un varón de 52 años que fue internado por un cuadro de deterioro de estado de conciencia y fiebre. Tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, con retinopatía y arteriopatía. Lo había llevado, indicó que en los últimos meses el paciente se había dedicado a consumir alcohol 3 a 4 veces por semana. Ingresó al hospital por cuadro febril de 4 días de evolución. En forma progresiva evolucionó con apatía y tendencia al sueño. Al examen físico estuvo somnoliento, sin apertura ocular espontánea, escasa respuesta a estímulos dolorosos, rigidez generalizada y sin meningismo. Los exámenes de laboratorio mostraron leucopenia y trombocitopenia y un sedimento urinario con pH 8, leucocitos 50-100 por campo y pus. Fue tratado inicialmente con norfloxacino por dicho sedimento y el tratamiento fue suspendido 24 horas después. El análisis de líquido cefalorraquídeo fue normal y una resonancia magnética nuclear con contraste mostró atrofia cerebral mixta. Un electroencefalograma mostró un patrón lento, difuso y continuo compatible con encefalopatía metabólica. El hepatograma presentó un aumento de la gamma glutamitasferasa y las transaminasas, con hipoalbuminemia de 2,2 miligramos por ciento, bilirrubina total 6,3 miligramos por ciento y fosfatasa alcalina normal. Se solicitó amonio venoso, que fue 306 miligramos por ciento, cuyos valores no deben exceder de 94 miligramos por ciento. La serología viral fue negativa y 2 hemocultivos fueron negativos. Al tercer día de internación se constató fiebre persistente y se le comenzó a tratar con lactulosa y neomicina. Asimismo, se inició tratamiento con dieta hipoproteica, infusiones hiperosmolares de glucosa, 5 miligramos por kilogramo por minuto de glucosa. Después del tratamiento tuvo una regular a buena evolución del estado general. La evaluación de las transaminasas fueron
TGO 28 unidades por litro, TGP 30 unidades por litro, pero el estado de conciencia era fluctuante y el paciente estaba apático con tendencia a sueño. Fue dado de alta con internación domiciliaria, no volvió a repetir registros febriles. Al 7º día se le realizó una ecografía para evaluar residuo postmisional presentando 90 mililitros, por lo que se le colocó una sonda vesical. A partir de allí presentó una recuperación progresiva de nivel de conciencia hasta recuperar la lucidez. Miren, esta patología, conocida como encefalopatía, está causada por un exceso de amonio en sangre. Este amonio en sangre va fundamentalmente a dirigirse al cerebro y ahí va a tener manifestaciones neurológicas, por eso la denominación de encefalopatía. El lugar preponderante inicial de esta encefalopatía va a ser un grupo de células que son conectoras, digamos, las que van a nutrir a la neurona, que se llaman astrocitos. El astrocito es una célula que está conectando a la neurona con el vaso sanguíneo, donde es una especie de controlador, regulador de qué sustancias van a llegar a la neurona. La neurona no tiene contacto directo con el vaso sanguíneo, sino que tiene a estos astrocitos. Y allí, miren, se va a, y cuando va a llegar el amonio, va a transformarse por acciones de enzima en glutamina, fundamentalmente, ¿no? El camino final es la glutamina. Esta glutamina es un compuesto osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a incrementar la concentración osmolar de metabolitos en el astrocito, es decir, va a ser hiperosmolar, y eso es lo que va a producir el edema cerebral. Y lo otro que es más importante, miren, va a ser que se va a interrumpir el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como ya hemos visto, participa produciendo equivalentes reductores, como son NAD reducido y FD reducidos, niacina y euroflavina respectivamente, para formar energía. Y el hecho que una célula no forme energía, hemos dicho en ese capítulo, simplemente la célula va a dejar de funcionar, ¿no? Poco a poco. Es lo que está pasando con el paciente que se muestra apático, somnoliente, etcétera, etcétera. Y además, miren, este amonio en exceso inhibe la transmisión sináptica. Todas las respuestas que nosotros tenemos para la vida diaria se basan en conexiones sinápticas, cuando pasa la comunicación o el potencial de acción de una neurona a otra. Y en esa conexión hay una conexión que se llama sinapsis, donde se va a pasar un neurotransmisor, va a pasar otra neurona y así sucesivamente, como ustedes conocen. Y la inhibición de eso entonces va a restringir muchas de las funciones que tiene el cerebro. Asimismo, como estamos colocando aquí, en general, también va a haber un incremento en la síntesis de serotonina, ya que el amonio estimula el transporte de triptófano al cerebro. Y por lo tanto, esta serotonina va a incrementar la neurotransmisión serotoninérgica. Entonces, toda esta gama de acciones bioquímicas va a manifestarse en forma general como encefalopatía metabólica. Aquí estamos mostrando, miren, esta figurita, cómo es que el exceso de amonio que ha llegado de la sangre al astrocito va a producir esta serie de acciones bioquímicas. Miren, donde la glucosa, miren, que debe ingresar al ciclo de Krebs y de ahí para producir los receptores no continúe su camino, se ve interrumpido y se derive de camino a esta formación de glutamato y glutamita. Hemos dicho entonces el exceso de glutamina es el que va a provocar incremento de ingreso de agua, como estamos mostrando aquí, determinando el edema cerebral, ¿cierto? Eso es lo más importante. Entonces, el edema, y también hemos visto entonces que la interrupción del ciclo de Krebs va a impedir que se forme energía en este tipo de células. Esto es lo más importante de manera general. Entonces, tenemos que partir de dónde nosotros utilizamos el nitrógeno. Lo primero que tenemos que señalar es que el nitrógeno que está en el aire, que constituye el mayor porcentaje, más o menos un 80%, los animales en general, como el ser humano, no pueden utilizar este nitrógeno gaseoso. Por eso tienen que recurrir a otros organismos, como el caso de las bacterias que viven en simbiosis con las plantas, y de esa forma va a ser asimilado por las plantas, ¿no? Este proceso de fijación lo van a hacer de bacterias, junto entonces con un grupo de enzimas que están presentes tanto en bacterias como en las plantas para que finalmente el nitrógeno que se va a convertir en amoníaco, luego en amonio, pase a formar parte de la gama de moléculas que forman parte de los seres vivos, que son
moléculas nitrogenadas. Dentro de ellas, las más importantes, como estamos revisando aquí, son los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos se van a ir armando poco a poco para formar las proteínas y nosotros vamos a consumir, sobre todo de los animales, una buena cantidad de proteínas. Es lo que más hacemos en las carnes, obtenemos buena cantidad de proteínas, pero esto ha venido de todo un ciclo, todo un camino. Miren, desde que se ha fijado el nitrógeno. Luego, las proteínas van a subir digestión, absorción, síntesis, para recuperar las proteínas que se han perdido en la célula. Una pequeña cantidad de aminoácidos que forman parte de las proteínas proviene del amoníaco que producen las bacterias de la flora intestinal normal, por eso hemos puesto aquí amonio. Proviene de las bacterias. De todas maneras, tiene algo de influencia, sobre todo cuando estamos en estados patológicos, como en este caso, cuando hay exceso de amonio, ¿no? En condiciones normales no tiene mucha importancia este amonio producido por las bacterias, pero en estados patológicos sí, porque ahí no se debe elevar, como ya está incrementado y se va a elevar un poco más, va a ir entonces exacerbando la enfermedad. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que señalar, entonces, que el nitrógeno gaseoso que nosotros tenemos en el aire no lo podemos usar directamente, tiene que pasar por una serie de procesos bioquímicos de plantas con bacterias fijadoras de nitrógeno que van a pasar a cierto tipo de animales y nosotros el consumo de animales y sus proteínas que son derivados como la leche, huevo, queso, van a servir para que nosotros podamos reconstituir las proteínas que necesitamos en cada una de nuestras células. Y esas proteínas que se han formado en cada una de nuestras células, sobre todo es muy abundante en el músculo esquelético. El que tiene la mayor cantidad de proteína como armazones y cumpliendo funciones importantes como la contracción muscular es el músculo esquelético. Luego le sigue en utilidad, quien necesita mayor cantidad de proteínas es el hígado. El hígado produce una gran proteínas como la albúmina, por ejemplo, que va a pasar a la sangre y va a participar en la presión oncótica, va a producir el hígado proteínas como los factores de coagulación, etcétera. Tenemos una gran cantidad de proteínas entonces que va a producir el hígado y obviamente las proteínas que se han formado y que han cumplido su función van a tener un tiempo de vida media. Cuando han cumplido ese tiempo de vida media, después obviamente de cumplir sus funciones, van a degradarse. Por eso aquí va a participar nuestra patología. Lo más importante es en la degradación de aminoácidos. Miren, esta degradación van a participar inicialmente un grupo de proteínas que se llaman aminotransferasas, un grupo de enzimas. Aminotransferasas o transaminasas son las que van a iniciar. Hoy día ustedes lo han hecho en teoría, ¿no? Transaminasas o aminotransferasas que utilizan, por ejemplo, a una vitamina que es la vitamina B6 o piridoxina. De los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas que están degradando, todos van a ser transaminados, excepto dos, la treonina y la lisina. Entonces, en este ciclo de reacciones, el que va a participar como aceptor de átomos de nitrógeno es el alfa-cetoglutarato para que se convierta en glutamato. Por eso se llama aminotransferasas, van a transferir grupos amino. Entonces, va a pasar entonces el grupo amino al alfa-cetoglutarato para que se convierta en glutamato. ¿Listo? Entonces, como son 18 aminoácidos que se transaminan, pues hay 18 transaminasas. Pero las más importantes para recordar son la transaminasa glutámico pirúvica, conocida como TGP, y la transaminasa glutámico ceracética, conocida como TGO. Como estas están trabajando en forma muy activa en el hígado, por eso se las puede utilizar también como marcadores de daño hepático, ¿verdad? Y además, miren, cuando van a llegar algunos aminoácidos de otros tejidos como el músculo, porque está recambiando constantemente proteínas, se van a convertir en aminoácidos. Un aminoácido que nos va a traer los grupos amino, en forma de amonaco o amonio, es la alanina. ¿Ya? La alanina, por eso se considera, a veces suele escribir, algunas personas suelen decir de que la alanina es un aminoácido no tóxico porque se encarga de esconder, digamos, al grupo amino, amonio, y lo lleva hasta el hígado para que pueda ser convertido en su producto final. ¿Sí? ¿Y cuál es ese producto final? Aquí lo tenemos entonces, miren, por la degradación de la glucosa, piruvato de alanina. La alanina que se ha formado en el músculo va a ser pasado a la sangre y de ahí al hígado. Y en el hígado, miren, va a suceder una serie de reacciones que puede convertirse en glucosa, pero lo que nos interesa es que se convierta en urea, ¿no? La alanina libera finalmente sus dos grupos amino en forma de amonio y este amonio va a ingresar al ciclo de la urea para que pueda pasar a la sangre y sea eliminado. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que los aminoácidos
los aminoácidos se van a convertir o van a eliminar su grupo amino en forma de urea. Todo esto funciona de manera coordinada, dependiendo entonces del estado metabólico. Así va a funcionar. Entonces, como podemos notar, el amonio que se libera de algunos metabolitos que forman el músculo y otros tejidos no se va a liberar como amonio. ¿Dónde se va a formar el amonio? En el hígado e inmediatamente va a ser convertido en urea. Lo que quiere decir entonces de que si este amonio, ¿no?, es interrumpido o no puede convertirse en urea, el amonio va a pasar a la sangre, se va a ir al cerebro y ahí va a causar este cuadro de encefalopatía. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el resumen de lo que hemos señalado, miren, desde las reacciones de transaminación realizadas por 18 enzimas, pero las más importantes, al menos para reconocerlas, son la TGP y la TGO, señalando las transaminaciones que hacen al aspartato y al alanino. Y, como hemos dicho, el aceptor de grupos amino fundamentales es alfa-cetoglutarato, que se va a convertir en glutamato. El glutamato ingresa a la matriz mitocondrial. Estas reacciones de transaminación, por si acaso, ocurren en el citosol, ¿no?, citoplasma, o también aquí, en la parte interna, o sea, en la matriz mitocondrial. Incluso se ha visto que la mayor actividad de la TGO es aquí, en la matriz mitocondrial, ¿ya? Pero en general ocurren en ambos sitios. O sea, las reacciones de transaminación ocurren tanto en el citoplasma como en la matriz mitocondrial. Aquí lo hemos dibujado para ver entonces cuando ocurre la transaminación aquí en el citosol, el producto, que es el glutamato, ingrese a la matriz mitocondrial. Y si ocurre en la matriz mitocondrial, pues ya está ahí. Luego, el siguiente paso, el glutamato va a sufrir un proceso de desaminación, donde ahí se va a formar, miren, el amonio, ¿sí? Y este amonio va a entrar a un ciclo de reacciones que se llama ciclo de la urea, pues se llama así. ¿Y dónde ocurre de manera completa este ciclo de urea? Solo en el hígado. Por eso suele decir, el ciclo de la urea solo ocurre en el hígado. Entonces, se dice así porque en realidad todas las enzimas que participan en este ciclo de la urea están completas en el hígado. Porque de pronto, en algún un tejido, puede haber esta primera reacción donde se va a formar solo carbonífosfato, o de pronto ornitina, y ahí se ve, porque de repente en un tejido no hay arginasa, no hay el resto de enzimas, por eso se detiene, y esos intermediarios entonces que se forman van a tener que pasar a la sangre para ser llevados al hígado y puedan completar sus reacciones hasta convertirse en urea en el hígado. ¿Listo? Tenemos que entender entonces que el hígado es el único órgano, por eso se dice que realiza el ciclo de la urea. ¿Estamos bien? Entonces, el objetivo es de que los grupos amino de los aminoácidos se conviertan en urea y sean eliminados. De tal manera, entonces, de que si el amonio que ha sido liberado en esta reacción por desaminación oxidativa no pasa al ciclo, simplemente el amonio pasa a la sangre causando el cuadro de encefalopatía. Entonces, ¿qué puede causar? Ahora viene la pregunta. ¿Qué puede causar el incremento de amonio? Primero, las reacciones, enfermedades hereditarias donde hay alteración de alguna de estas enzimas. Cualquiera de las enzimas, todas las enzimas de ciclo de urea están involucradas en muchas patologías que se conocen como hiperammonemias. Se llama hiperamonemia. ¿Qué quiere decir hiper? Que se va a incrementar el grupo amonio, el grupo amino, el amonio, ¿sí? Y entonces hay muchas enfermedades hereditarias, pero son extremadamente raras. Un nacimiento cada 100.000 personas, entonces son muy, muy raras estas enfermedades, ¿ya? ¿Y qué más puede causar el hecho que el amonio no pueda ser convertido en urea? Justamente en los procesos de hepatitis. En las hepatitis, sean virales, sean alcohólicas, como el caso del paciente, sean farmacológicos, sean grasas, el hígado deja de funcionar en estas reacciones, o sea, va a disminuir en un gran porcentaje. Más aún, imaginen ustedes que esta área del citoplasma o de la matriz mitocondrial sea ocupado por los metabolismos, como ocurre en la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática hay demasiada formación de colágeno, un montón de retículo endoplasmático liso, que va a ocupar gran espacio, por lo tanto, estas reacciones ya no van a poder ocurrir. ¿Y qué va a pasar? El amonio se va a incrementar, va a pasar al citoplasma, va a ir a la sangre y se va a causar el cuadro de encefalopatía, ¿sí? Entonces, tanto las enfermedades hereditarias conocidas como hiperamonemias por deficiencia de unas enzimas del ciclo de la urea, o las adquiridas, ¿no?, por procesos de acumulación de grasa, alteraciones hepáticas por medicamentos, o en los procesos de hepatitis virales, como la hepatitis B y C, el amonio no va a poder ser metabolizado, ¿ya? Es el caso de nuestro paciente, donde ha habido un consumo excesivo de alcohol. Eso es lo que ha determinado. Y esto resulta importante, miren, porque
de los compuestos nitrogenados que el organismo humano tiene, del 80 al 90% van a ser eliminados en forma de urea. ¿Sí? 80 al 90%. Y el resto, miren, va a ser eliminado un porcentaje como amonio libre, va a ser llevado por la glutamina al riñón, se va a eliminar 7,4%, en forma de creatinina 6,4%, en forma de ácido úrico 2%, para completar el 100%. Entonces, y lo más importante es que el amonio se elimine en forma de urea. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que reconocer. Y hay una forma de medir, miren cuánto nitrógeno hay en sangre, y se hace mediante nitrógeno ureico sanguíneo, boom, nitrógeno ureico sanguíneo, que vamos a cuantificar cuánto de urea se multiplica por este factor y vamos a ver la cantidad de nitrógeno que es eliminado en 24 horas. Asimismo también el nitrógeno puede ser eliminado vía fecal, heces, 0,5 gramos por día, y de los procesos de exfoliación del tejido epitelial, tanto de la piel como el tracto digestivo, puede alcanzar hasta 7 miligramos. Todas estas son las causas, miren, que van a determinar la hiperamonemia de tipo no hepático. Desde causas genéticas, pues son enzimas del ciclo de la urea, otras por medicamentos, por ejemplo, en pacientes que sufren de epilepsia, su tratamiento rutinario es a base de ácido valproico o valproato, y también algunas drogas quimioterapéuticas. En el caso de nuestro paciente, por consumo excesivo de alcohol, ¿listo? Son diferentes causas que van a determinar entonces el incremento de amonio causando la hiperamonemia, y eso derivado en la encefalopatía que ha tenido nuestro paciente. Muy bien, pasamos entonces a nuestra ronda de preguntas para ver cómo hemos nosotros analizado todo ello, ¿ya? Primero, entonces, cualquiera de ustedes señale por qué los exámenes de laboratorio de la paciente del caso clínico son útiles para evaluar la función del hígado. ¿Qué conoce, si conoce otras pruebas, ya? A ver, empecemos entonces. Doctor, yo encontré, Adelante, Andrea. sí, doctor, lo que yo encontré fue de que, o sea, esos exámenes que le hicieron fue para el daño que tenía en el hígado, ¿no? Y otras pruebas que encontré fue unas que se hacían a nivel de la sangre, como la albúmina, las proteínas totales, como la fosfatasa alcalina, la alanina transaminasa, aspartato aminotransferasa y la gamma-glutamitranseptidasa. Había otras pruebas que encontré sobre la bilirrubina, la directa e indirecta. También la lactato deshidrogenasa y el tiempo de protombina. Ya, muy bien, Andrea. Profesor, ¿Alguien más? disculpe, Catherine Coya. ya, según lo que yo encontré, otro tipo de exámenes que se puede hacer al hígado, primeramente viene lo que es el examen clínico, donde se palpa abdominalmente y se hace una percusión para escuchar si es que tiene algún tipo de raro, o si es que el paciente tiene dolor, o si es que el hígado está hinchado. También el frigometer, la ecografía abdominal, la biopsia hepática de transición a vibración controlada. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, Profesor, Adelante, Sujei. bueno, ya. Ya. Bueno, doctor, las enzimas, como sabemos, el examen de enzimas marcadoras nos pueden ayudar a detectar daños, en este caso en el hígado, pero también es importante el examen de amonio que se le hizo, el amonio en sangre al paciente. Y las mencionadas antes ya, las pruebas mencionadas antes por mis compañeras, como son la fosfatasa alcalina, la alanina aminotransferasa, nos ayudan bueno, son enzimas que ayudan a formar energía, y su deficiencia o su vida nos recurren a un daño hepático en este caso. Muy bien. Ya hemos visto lo que hemos puesto en el chat también. A ver, otra persona más. ¿Hay alguien más? Sí, doctor. No. Listo, entonces, efectivamente, miren. A ver, También, Lorena Milka. ya estos exámenes en el laboratorio sirven para identificar el daño en los diferentes tipos de órganos. Y además de esas pruebas, podemos encontrar la ALT y la AST. La ALT es la alanina aminotransferasa, y la AST es la aspartata aminotransferasa, conocida también como TGA.
A ver, Maverick. Quiero agregar que Maverick. sí, los análisis de laboratorio que se le hicieron al paciente son importantes, ya que en el hepatograma permite analizar el funcionamiento del hígado y en este se ha podido ver que el TGP y el TGO presente presentaron un aumento en la gama glutinal, glutaminosferasa y transaminasas. ¿Ya? Profesor, yo. También creo que Profesor, Patricia yo quería preguntar. quiere participar. Patricia Telles. Sí, profesor. Adelante, Telles, Patricia. Yo quería preguntarle cuándo se... Sí, Patricia, sí, estoy adelante. hablando, ¿no se escucha, profesor? ¿Se escucha? Ah, ya, quería preguntarle cuando dice conoce otras pruebas. Ah, ya, bueno. Cuando dice conoce otras pruebas, yo he buscado otras que no son necesariamente de laboratorio, como por ejemplo que son necesarias también para el diagnóstico del paciente, como es el examen físico, que en el examen físico va a detallar como que señales de una enfermedad hepática. Y también el nivel de conciencia, también un test psicométrico, porque afecta el nivel neurológico, y exámenes neurofísicos, así como un una resonancia magnética al cerebro. Gracias, profesor. Claro que sí. ¿No? Doctor, no se le está Dermatológico, escuchando. imagenológico, etcétera, hay demasiado, ¿ya? A ver, ¿me están escuchando? Recién Hola. ahora sí lo hemos escuchado. Desde hematológico, profesor. Claro, o sea, por eso decíamos, si es que nosotros buscamos alguna prueba para el hígado, con 100 pruebas nos quedamos cortitos. De las pruebas bioquímicas hay desde de enzimas, proteínas, enzimas marcadoras, proteínas, metabolitos como bilirrubina, tenemos las hematológicas, ¿no? Pruebas de función hematológica, glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, tiempo de protrombina, ahí hay varias para derivar, imagenológicas, y ahora, como dijo la señorita, pues en semiología, el examen físico, ¿no? Si hay hepatitis, hay hepatomegalia, por ejemplo, a un grado, o sea, hay en realidad bastantes, ¿no? En realidad, esto está referido a ver si hay algunas otras pruebas de función hepática. Las pruebas en función son netamente clínicas, o sea, sí o sí se deben realizar. O sea, a nadie se le va a ocurrir hacer un examen semiológico y decir de frente ya tiene hepatitis o algún tipo de enfermedad, ¿no? Tiene que haber pruebas clínicas que son las pruebas de función, ¿sí? Las pruebas si está o no trabajando en forma adecuada el hígado. A eso iba referida la pregunta, pero como estamos diciendo es válido que ustedes puedan haber respondido y averiguado todas las pruebas que existen para evaluar el funcionamiento hepático. Está muy bien lo que está diciendo la señorita, efectivamente, hay pruebas de examen físico, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Alguien más, por favor, quiere participar? Los chat. Pues mira, ponen de biopsia, claro que sí, ¿no? Obviamente, miren, estas de biopsia son cuando ya se instala el tratamiento porque de pronto el caso del paciente es de moderado, ¿no? No es leve, es más o menos moderado, no es severo, que se le ha ido instaurando tratamientos, se ha ido mejorando, ¿no? Y finalmente, pues, como se dice, ya recuperó la lucidez. Pero si un paciente, por ejemplo, continúa en ello o pasa de pronto esta insuficiencia hepática o encefalopatía a cuidados intensivos, ahí sí más bien se tiene que recurrir a esas pruebas, ¿no? No tendría por qué hacerse en este momento, por ejemplo, a este paciente una biopsia. Pero, como le estamos diciendo, es válido, ¿no? Todas las pruebas que ustedes están colocando aquí también en el chat, efectivamente, está muy bien, ¿no? Porque han leído, hay, como Ioria pone, ¿no? Albúmina, alfa-antracina, fosfatasa alcalina, las TGP, la TGO, la gamma glutamila, pues hay en realidad bastante, ¿no? Está muy bien. Muy bien, entonces ahí nomás lo vamos a dejar.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la relación TGO-TGP de suero? Hemos puesto unos datos ahí, miren. ¿Y cómo descarten ADZ una hepatitis B? ¿Cierto? Pero más que todo, más que nos digan los valorcitos que le hemos puesto, y ustedes saben, yo sé que lo han hecho, quisiéramos saber el fundamento. ¿Por qué utilizar una relación TGO-TGP? Eso es lo que nos interesa. A ver, ¿quién nos dice? Doctor, Adelante, Sujei. sí, lo que yo he buscado es que la acción o presencia de TGO y TGP elevados nos refieren a un proceso necrótico del hígado y del miocardio también. En el caso de daño al hígado, aumentan las TGO y la TGP. Y en caso de cirrosis, también aumenta la TGO y la fosfatasa alcalina más bien se mantiene normal. Y en caso de obstrucción de, del hígado, aumenta la fosfatasa alcalina, pero se da un aumento bajo o nulo a veces de TGO y TGP. Gracias. No. A ver, otra persona. Profesor, Ya, doctor, yo he A ver, encontrado la relación que existe, Lorena. el índice de ritis sobre la TGO, sobre la TGP. Si estos valores son menores a 1, significa que hay daño leve, daño citoplasmático. Y si esa TGO es mayor que la TGP, el compromiso es necrótico, es celular, es más profundo el daño. Ya, muy bien, Lorena. A ver, ¿alguien profesor, más? disculpe, ¿Alguien más? profesor, Adelante, Catherine Coya. y ya, según la que yo he averiguado, Catherine, adelante. los niveles altos de TGO y TGP indican que existe una lesión de las células hepáticas, pero esto solamente no es un problema, sino es un síntoma que en su mayoría es producido por el alcohol. Y para descartar algún tipo de enfermedad hepática, también se necesitan exámenes de bilirrubina, GGT, albulima, albulima, fosfatasa alcalina y factores como si el paciente bebía. Y también la manera de descartar que el paciente tenía la hepatitis B es que usualmente en las hepatitis el TGO es más alto que el TGP, pero en el patograma se mostró que el TGP estaba más elevado que el TGO. Sí, a ver, revise usted sus resultados, por favor, TGO, TGP. Al comienzo del paciente. A Sí ver, los he vamos a revisado, retroceder. pero realmente no, ¿Dónde? realmente no se estaba buscando, yo La encontré eso, pero TGP esa, no ¿cómo decirlo? ha estado ¿Aló? elevada. Ah, Disculpe, es que yo he estado buscando más o menos sobre la relación de que podía tener los TGO con las hepatitis y encontré eso, pero lo que me confundía un poco era que los ponían como ACT y ALT, tal vez por eso me confundí un poco en los resultados, pero aparte de ello no pude encontrar otro tipo de los y los muy bien. Ya listo, entonces. ¿Quién más iba a participar? Desde el surco. Sí, bueno, la relación que he encontrado yo es, bueno, primero para ver es la relación de estas enzimas marcadoras, se basa mediante la prueba del índice de Ritis que busca la relación entre el TGO y el TGP. Y bueno, en sí es observar si es que el proceso es agudo o si se trata de un proceso crónico. Y bueno, como los valores que se muestran es que si el TGO sobre el TGP es menor que 1, se trata de una hepatitis grasa, o también se puede descartar una hepatitis persistente, crónica, o lesiones de hepatitis hepáticas. Y si es que el TGO sobre el TGP es mayor de 1 a 2, se puede descartar o no una hepatitis alcohólica, o también si el TGO sobre el TGP es mayor, se puede hacer algo más crónico como la cirrosis hepática y hepatitis viral B y C. Bueno, en el caso del paciente, su TGO, que es 551 sobre su TGP,
que es 367, sale 1,50, que mediante el índice de Ritis se podría decir de que no descartaríamos la presencia de una hepatitis B. Muy bien, entonces miren, aquí tenemos las relaciones, son numéricas en realidad, menos de 1, la relación es hepatitis grasa, una dislipemia de entre 1 a 2 es una hepatitis alcohólica, es justamente lo que está en nuestro paciente, que sale en los 50, más de 2, más de 3 hay cirrosis, hepatitis viral, ¿no? Con eso nos está diciendo, bueno, no hay hepatitis, pero de todas maneras uno tiene que descartar, por eso, ¿cómo descarta en ADZ una hepatitis B? Creo que nos han respondido. A ver, alguien nos puede hacer recordar por cómo se ha descartado en el paciente una hepatitis B. ¿No se puede descartar? Claro, está sencillo. Se ha descartado ahí porque se ha hecho un seriado, ¿verdad? Se ha hecho un seriado viral y se encontró que todo es negativo. ¿Cómo se está descartando ya? Tenemos la relación TGO-TGP, pero con eso estamos descartando entonces que el paciente tiene hepatitis. Listo. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo del aumento en la actividad de las transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamina transferasa? Doctor, Adelante, Gloria. es que encontré que estas enzimas siempre se encuentran en la mayoría de todos los tejidos, pero cuando en procesos de escape de enzimas, tanto del miocardio como del hígado, aumentan, es incrementado en lo que es el suero. Por ende, se dice que hay un daño tanto hepático como también puede ser indicador de un infarto. Es porque estas enzimas escapan. Muy bien, ¿alguien más? Sí, doctor. Yo también encontré que, o sea, era sí o sí era sobre un daño en el hígado, pero también encontré que si hablábamos de las transaminas aminotransferasas, hablaba de que se liberaba hacia la sangre en grandes cantidades. Eso pasaba cuando había un gran daño en el hepatocito de las células que las contienen. Y si hablamos de la fosfatasa alcalina, se refería que debido a un incremento de producción hepático que estaba asociado a un aumento de liberación por la vía biliar al plasma. Muy bien, ¿alguien más? Efectivamente, como están señalando ustedes, entonces hemos mostrado en la figurita, está más o menos explicado aquí, las enzimas están trabajando a nivel intracelular, ¿verdad? Están convirtiendo un sustrato en un producto, y como están trabajando a nivel intracelular, no tienen por qué estar en sangre en condiciones normales. De tal manera, cuando hay un daño en el tejido, en la célula, en la parte profunda, entonces las enzimas van a salir por hidrólisis, degradación, necrosis que ha sufrido un grupo de células, y eso va a hacer que la enzima pueda salir, y cuando nosotros vayamos a determinar esta enzima, como una fosfatasa ácida, una fosfatasa alcalina, o de pronto la creatinquinasa, o en este caso la gamma-glutamina transferasa, la TGP o la TGO, que deben estar trabajando así dentro de eso, aparecen en sangre. Esto es indicativo de que ha habido un daño en general celular, o necrosis, muerte de la célula que se ha degradado, o si no, un incremento en la permeabilidad que determina que la enzima salga, ¿sí? Ese es el mecanismo entonces de actividad de las enzimas. 4. ¿Por qué en pacientes con encefalopatía hepática y cirróticos descompensados se indica restringir la ingesta proteica? Respuestas. Profesor, Catherine Coya, ¿alguien más? Adelante, Catherine. ya, podría ser porque el tracto intestinal es la principal fuente de amonio que es producido por las bacterias del colon a partir de sustancias nitrogenadas como las proteínas ingeridas. A ver, otra. Otra respuesta. Doctor, yo encontré de que en lo que era el tratamiento, había un tratamiento nutricional que nos reportaba beneficios en los estadios de la enfermedad. Había a corto plazo y largo plazo. En lo que es corto plazo nos mejoraba el balance nitrogenado
con el descenso en la estancia hospitalaria. En cambio, a largo plazo se disminuye la incidencia y severidad. En lo que es la restricción proteica no está indicada en la cirrosis compensada, porque se recomendaba una dieta de 30 kilocalorías por día y 1,2 gramos de proteínas de kilogramos por día. Y en la encefalopatía aguda se necesita una restricción proteica que no supera las 48 horas y debe minimizarse. Incluso en pacientes obtienen mejores resultados según una restricción proteica severa. Y se daba lo que es la suplementación oral a largo plazo. Lentece que la progresión de la enfermedad hepática y prolonga la supervivencia y la calidad de vida del paciente. También encontré que había una suplementación con fibras o la dieta con proteínas de vegetales, que eso aportaba alto contenido en fibra y menos aminoácidos, o bien con proteínas lácteas, además de una elevada relación de calorías con nitrógeno. Los que están respondiendo en el chat no tienen micrófono. A ver, chicos, estamos leyendo lo del chat, pero Caguán Ubalde, Luz Marina, ¿no tiene micrófono? Natalie Yucra, a ver su respuesta. Yucra, ¿tiene respuesta? ¿Tiene micrófono? No. Creo que se han introducido algunas personas extrañas en nuestro grupo, ¿no? Muy bien, no quieren responder. Yo puedo participar. A ver, Rosa Quispe Danieli. En la ingesta de proteínas en la dieta se restringe porque si es que se aumenta más la cantidad de esta, pueden inducir más a la enfermedad, ya que esta se basa en el tracto intestinal como principal fuente de amonio que es producido por las bacterias del colon. Y a partir de estas sustancias, de las proteínas ingeridas. Y en dosis elevadas de las proteínas también se puede aumentar el amonio plasmático. Muy bien, ¿alguna otra respuesta entonces? Doctor, bueno, yo pienso que es para evitar el metabolismo de aminoácidos, ya que la ingesta de proteínas hace que eleve el amonio, ya sea por el metabolismo, y por lo que se sustituye en una dieta por vegetales y el uso de disacáridos no absorbibles. Claro, los vegetales puede uno consumir una buena cantidad de vegetales, pero va a haber una menor cantidad de proteínas. No es lo mismo que consumir un trozo de carne, donde prácticamente toda la proteína va a estar disponible, ¿verdad? Y eso puede hacer que al metabolizarse incremente los niveles de amonio. En cambio, la proteína vegetal va a tener menos cantidad de proteína. Hay una proporción, no todo puede ser también proteína vegetal, porque mucho de la proteína vegetal que está a nivel intracelular no lo podemos nosotros utilizar, ya que las células que tienen pared celular en los vegetales, nosotros no contamos con enzimas para poder cortar, para poder digerir. Por lo tanto, muy poco de la proteína vegetal vamos a poder utilizar. Pero eso es bueno en todo caso para este tipo de pacientes, ¿no? Hay proporción entonces que se debe dar en cuanto a lo que es proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. Obviamente la mayor proporción, como lo han señalado ustedes, es a base de proteína vegetal. Y lo de la dieta hipoproteica, en realidad, eso va a depender de la buena evaluación que sea en el paciente, ¿no? Porque si se va a restringir de manera directa, podría haber una descompensación y va a haber una disminución de la proteína muscular y eso es muy peligroso para cualquier persona, sobre todo en este tipo de pacientes. Va a depender entonces de la necesidad que tenga el paciente para ir limitando, restringiendo y disminuyendo la cantidad de proteína. Caso contrario, lo general es que simplemente sea una proteína normal, pero controlada, ¿no? Pero controlando que no se eleve el nivel de amonio. Eso es lo más importante que se debe tomar en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, entonces.
¿Cómo se puede remover el amonio sérico por vías alternativas que no incluyen el ciclo de la urea? Hemos dicho más o menos de 80 a 90% va a ir al ciclo de la urea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer esta remoción? A ver, ¿quién quiere participar ahí? Adelante, Maverick. Ya, sería mediante la biosíntesis de glutamina, porque este es un aminoácido que se ha formado a partir del glutamato por acción de la enzima glutamina sinteasa. Esta reacción implica la formación de glutamil 5-fosfato unido a la enzima como intermediario en la síntesis de glutamina por acción de esta enzima, por lo que se puede señalar que esta reacción entre dos etapas. Esta reacción constituye una vía central en el metabolismo de aminoácidos, ya que es la principal vía de conversión del amoníaco libre producido por los tejidos periféricos y que resultaría tóxico. La glutamina resultaría así ser un compuesto no tóxico que es transportado por la sangre hacia los riñones y el hígado. Y la enzima que cataliza esta reacción es la glutamina sinteasa. Por eso sería uno de los mecanismos que se podría utilizar. Ya, muy bien. En realidad, solamente hay esta vía de la formación de glutamina, pero que se hace a nivel renal, ¿no es cierto? Aquí tenemos las reacciones entonces, que por ejemplo en el músculo va a condensarse el glutamato con el amonio que está formando para que se convierta en glutamina. Esta glutamina es un transportador también de grupos amino que va a ir al hígado y también puede ser llevado al riñón. Esta reacción está ocurriendo en el riñón, donde la glutamina, por acción de esta enzima, glutaminasa, se convierte en glutamato y amonio. Y el amonio, amoníaco, va a pasar a la vejiga, o sea, ya como componente de la orina, y ahí se va a adicionar un protón para convertirse en amonio y de esa forma va a ser eliminado en la orina. Es otra forma entonces de eliminar el amonio sérico, pero quien lo está transportando, como pueden fijarse, es la glutamina, es la que va a llevar. Alguien por ahí ha respondido con el benzoato en el chat, pero estos no son vías naturales, son vías que se va a utilizar para el tratamiento de pacientes que sufren de hiperamonemia, ¿no? Donde se utiliza el benzoato y el fenilbutirato, efectivamente, pero hoy en día están menos utilizados por los efectos secundarios que tiene tanto el benzoato sódico y el fenilbutirato sódico, ¿ya? Pero eso no son, digamos, vías alternativas naturales, sino ya son por tratamiento. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente. ¿Por qué se produce deterioro del estado de conciencia? Señale todas las razones o reacciones bioquímicas que conozca sobre la neurotoxicidad asociada al amoníaco. A ver, ¿quién nos responde? Adelante. Yori, adelante. Doctor, yo encontré que el amoníaco atravesaba fácilmente la barrera sanguínea cerebral y en el cerebro se convertía en lo que era el glutamato, por la vía que era el glutamato deshidrogenasa. Así agotaba el cerebro de alfa-zeta-glutamato, mientras que el alfa-zeta-glutamato se agota, el oxaloacetato cae correspondientemente y la actividad del ciclo de Krebs se detiene. Y en ausencia de fosforilación oxidativa aeróbica y de actividad del ciclo de Krebs, los irreparables daños celulares y la muerte de células nerviosas sobrevienen. Por eso es que se detenía, porque pasaba todo ese proceso. Y ahí es donde al cerebro. Muy bien, otra respuesta. Profesor. Adelante, Calizaya Yanira. Profesor, yo encontré que el deterioro del estado de conciencia se puede dar por un exceso de amonio, que pasa a ser glutamato y luego a glutamina. Por la insuficiencia hepática puede afectar la función cerebral y así la pérdida de conciencia. ¿Ya? ¿Quién más? Doctor, el amoníaco interfiere en el metabolismo energético cerebral. Esto es por la estimulación de la glucosis e inhibición del ciclo del ácido tricarboxílico. Por eso lleva a una formación de glutamato. Ya. Zenaida Coila, ¿tiene micrófono? Zenaida. ¿No tiene micrófono Zenaida? Nicole.
No tiene. Muy bien. Adelante. Allá, responda, Zenaida. Adelante. Zenaida. Ya no. Ella habla. ¿Se me escucha, profesor? Muy bien, entonces aquí mostramos un... Dígame. Zenaida no está. A ver, otra persona. Varias. A ver, Lorena. Doctor, Varias. Adelante, yo Lorena. encontré También. altas del amonio inhiben la transmisión sináptica, provocando que, o sea, el amonio estimula la síntesis de serotonina. Y al provocar la síntesis alteraciones, provoca el sueño. Los Y la vitamina osmóticamente cala al agua, provocando un edema cerebral. Es lo que encontré. También que Ya. ¿Alguien más, por favor? Claro, estamos mostrando acá en un esquema. Estamos mostrando aquí, miren, cómo el exceso de amonio que está llegando del hígado, que no puede ser metabolizado, llega al astrocito, que es la célula conectora entre el vaso sanguíneo y la neurona. Aquí va a ocurrir una serie de reacciones, miren, donde el amonio se une al alfa-glutarato, se va a convertir en glutamato, por esta enzima, otra más amonio, el glutamato se junta con el amonio y forma glutamina. Esta glutamina es osmóticamente activa, va a haber mucha glutamina aquí en la célula y va a comenzar a ingresar agua. Y el edema cerebral va a tener pues esas manifestaciones de apatía, desconexión de la realidad, inmovilidad probablemente en el tiempo, es una serie de situaciones, ¿no es cierto? Y esto se va a complicar aún más, se va a complicar mucho más, mucho, porque el ciclo de Krebs va a ser interrumpido. El exceso de amonio, como estamos dando aquí, y aquí un poquito más detallado, va a cortar, digamos, en este lado al ciclo de Krebs, ¿no? A este nivel, se va a cortar. Y por lo tanto, entonces, el ciclo de Krebs que tiene que estar dando vueltas, ¿no? Así, produciendo NAD reducido, niacina y FAD reducido, riboflavina, que son equivalentes reductores para la formación de energía, esos ya no se van a formar, va a ser porque va a ser cortado a este nivel, ¿sí? Y entonces ya no se va a formar energía en forma de ATP, y ello va a determinar entonces que la falta de energía ya no ocurra la transmisión sináptica, el potencial de acción, como sabían ustedes, para la bomba de sodio y potasio que utiliza mucha energía en forma de ATP. Se está cortando entonces. Complicado con el edema, complicado con la formación de energía. Son dos procesos bioquímicos muy importantes, demasiado importantes, que van a determinar todas esas alteraciones. Por eso miren, los pacientes que sufren hiperamonemia hereditaria por alteraciones en algunas enzimas de ciclo de la urea, todos cursan con retraso mental. El retraso mental está relacionado a esta situación de edema y sobre todo a la formación de energía. Esa es la razón principal. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la lactulosa y neomicina para disminuir los niveles de amonio? A ver, ¿quién quiere responder? Catherine Coya, adelante. Ya. En el caso de la lactosa, esta se metaboliza en el colon por la flora bacteriana, acortando las cadenas de los ácidos grasos, acidificando el contenido del colon. Esto favorece la formación del ion amonio no absorbible a partir del amonio, atrapando el amoníaco en el colon y reduciendo las concentraciones de el amoníaco en el plasma. Y con respecto a la neomicina, esta se utiliza para suprimir las bacterias en el intestino que producen ureasa, una enzima que descompone la urea en dióxido de carbono y en el amoníaco. Mediante la inhibición de estas bacterias se disminuye la cantidad de amoníaco disponible para la absorción. ¿Dónde está? Y desde el intestino, lo que resulta en una disminución de sus niveles de suero en el líquido cefalorraquídeo con la consiguiente mejora clínica. Ya. Otra participación.
Profesor, ¿me escucha? Ujú. Bueno, yo encontré la lactulosa, que su mecanismo de acción es la eliminación de las bacterias proteolíticas por un aumento de las bacterias acidofílicas. La captación del ion amonio gracias a la acidificación del contenido colónico y a la alteración del metabolismo del nitrógeno en las bacterias, estimulando que éstas se utilicen el amonio para la síntesis proteica. Ya, otra. Otra respuesta. Muy bien. Doctor, Adelante, Sugey. ya, yo encontré que la lactulosa se desdobla en ácidos orgánicos, lo que disminuye el pH en el colon, convirtiendo el amoníaco en amonio no difusible, es decir, que no se puede absorber y después se excreta. Gracias. Claro que sí, esa es nuestra respuesta, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué bajar el pH, ¿no? Con el uso de lactulosa. Bueno, la lactulosa se metaboliza, produce ácidos de cadena corta, eso disminuye el pH. ¿Y qué tiene que ver eso? El pH pues va a incrementar los niveles de hidrogeniones. Y como las bacterias están produciendo amoníaco, el amoníaco si difunde va a pasar a la sangre y va a incrementar los niveles de amonio, ¿no? Peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Que este pH ácido va a adicionar un protón al amoníaco para convertirlo en amonio y el amonio ya no puede ser absorbido y va a ir eliminándose por las heces. Y la neomicina, como han dicho ustedes, pues es un antibiótico que va a destruir las bacterias porque las bacterias forman alguna cantidad pequeña de amoníaco, ¿verdad? Y entonces se utiliza el antibiótico para que no produzcan, pues, ¿no? Para disminuir la población baja. Finalmente, ¿por qué se determinó administrar al paciente una dieta hipoproteica hipercalórica a base de glucosa? ¿Y cuál sería su explicación bioquímica? ¿Quién quiere responder eso? Sobre todo ya la dieta hipoproteica ya hemos deducido, tiene que ser a base de proteína vegetal en mayor proporción. Nos falta la dieta hipercalórica. ¿Cuál es la razón? A base de glucosa. ¿Quién ha averiguado? Hola. Se nos fueron, creo, todos. Ya vamos a terminar. Profe, ¿puedo hablar yo? Una dieta. Adelante, Patricia Telles. Ya, bueno, profesor, la verdad que yo no he investigado mucho, solo esto lo estoy deduciendo, porque cuando usted dijo en los capítulos pasados que nosotros metabolizamos aminoácidos, o sea, proteínas, cuando no tenemos suficiente glucosa. Entonces, este metabolismo sucede porque no tenemos suficiente glucosa. Entonces necesitamos tener más glucosa para que no haya este metabolismo de proteínas. Y así que ya no haya tanto amoníaco. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Claro, o sea, Patricia no es que haya deducido bien, está correcta la respuesta. Ha estado muy atenta a la explicación y prácticamente nos ha repetido igual y mejor incluso. Eso es lo que queremos entonces que hagan ustedes, porque miren, la fuente principal para la glucosa cuando no hay glucosa en sangre en estado de ayuno son los aminoácidos de las proteínas musculares. Y estamos diciendo que si se metabolizan las proteínas, se convierten en aminoácidos y estos se transaminan, que va a formar más amonio. Eso no queremos, que no haya mucho metabolismo proteico a menos de degradación, que haya de síntesis, sí, pero no de degradación, porque la degradación va a producir amonio en el hígado. Entonces, si eso sucede, entonces vamos a incrementar los niveles de amonio. Por eso se le da al paciente una dieta hipercalórica a base de glucosa para que no ocurra la gluconeogénesis, evitar en lo posible que se degraden los aminoácidos que son la fuente principal de glucosa. ¿Ya? Muy bien, ¿algún aporte más? ¿Algún aporte más? Profesor, yo no quería hacer no un aporte, pero me parecía importante recalcar que, o sea, en todas las preguntas dice restringir y no suprimir las proteínas. O sea que sí se debe consumir proteínas, pero en un medido nomás.
Claro que sí, muy bien, Patricia. Otra vez, muy buena participación. Efectivamente, no se debe cortar, restringir, y eso, como hemos dicho hace rato, mediante una buena evaluación. Incluso la mayoría de ensayos clínicos sugiere que deben darse una dieta normoproteica. Claro, ir cambiando, aumentando quizás la proteína vegetal, pero no debe cortarse porque eso es más peligroso. ¿Por qué es más peligroso? Porque si se restringe, que se cortan mucho las proteínas, pues que va a haber degradación de las proteínas musculares, y para recuperar eso es muy peligroso porque se va a tener que dar un exceso de proteínas, y eso no se puede hacer con este tipo de pacientes, porque lo que más probable es que vaya a ocurrir una degradación de aminoácidos que van a incrementar los niveles de amonio. Entonces tiene que ser muy buena evaluación. Si el paciente mantiene los valores normales de amonio y con una dieta normoproteica, hay que seguir dándole esa cantidad, ¿no? Si no, puede resultar muy peligroso, porque si las proteínas musculares se siguen degradando, imagínense, el paciente va a tener debilidad muscular y eso le va a afectar en su trabajo diario. Muy bien, ¿algún otro aporte más?